Hola, que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes y también al cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios de llegar a sus hogares a través de estas diferentes plataformas para así poder cumplir la asignación del cual Dios nos ha dado, la gran comisión de ir y predicar esta palabra a todo el mundo. Hoy venimos con una exposición maravillosa porque todo lo que es la palabra de Dios es maravillosa y le he titulado El hombre y el pecado. Entonces, nosotros vemos que la Biblia es la fuente infalible de la revelación acerca de Dios, pero también la palabra de Dios nos proporciona información sobre el hombre, sobre su naturaleza, sobre su origen, sobre su destino y sobre su condición humana. El punto de vista bíblico sobre el hombre es totalmente opuesto a las teorías materialistas y las humanistas. Pero nosotros podemos ver en el libro de Génesis del capítulo 2, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Qué es el hombre? El hombre fue creado ¿por quién? Por Dios. Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Entonces, la fuente de vida del hombre es Dios y el polvo es la materia. La fuente de vida del hombre, lo vuelvo a repetir, es Dios y el polvo es la materia. Ahora, Dios hizo toda la creación, pero el hombre es distinto. ¿A qué? A toda la creación que Dios hizo, porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Ahora, el dilema del hombre, el dilema del mortal, el dilema del ser humano es que es inclinado al pecado y tiene una naturaleza caída. ¿Por qué naturaleza caída? Génesis capítulo 3, versículo 17 nos enseña la desobediencia del hombre, por cuanto el hombre, Adán, un ser viviente, obedeció la voz de Eva, Dios le dijo, por causa de obedecer la voz de tu mujer y desobedecer mi voz, porque este es el carácter de Dios, esta es la voz de Dios, esta es la voluntad de Dios, maldita será la tierra por causa de tu desobediencia. O sea, la desobediencia va a traer consecuencias a nuestras vidas. Estamos en el tiempo de la dispensación, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias quedan latentes en nuestras vidas. Porque mucha gente dice, sí, estamos en el tiempo de la gracia, yo puedo pecar, sí. Dios perdona porque la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, pero quedan consecuencias de nuestros actos. Por eso Dios demanda a su pueblo, a su iglesia y a todo aquel que me esté escuchando a través de las redes, obediencia. Nosotros hemos sido niños, hemos sido chicos y papá biológico, mamá biológica nos decía, hijito, si tú eres obediente, vas a obtener un premio, vas a obtener un regalo. Nuestro Padre Espiritual nos dice, si tú eres obediente, obtendrás la vida eterna y te daré coronas, te daré premios, que está registrado en Apocalipsis. Entonces, ese es el dilema del hombre, la inclinación al pecado. Por eso hoy vamos a estudiar el tema del hombre y el pecado. Ahora, nosotros podemos ver, y tú me preguntarás, ¿pero qué me testifica? ¿Qué confianza puedo tener en que la escritura es inspirada por Dios? Tú lo puedes hallar en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, que toda la escritura, toda, no dice alguna, toda
resume, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado enteramente para toda buena obra. Para toda buena obra. Nuestros padres biológicos nos han dado instrucciones, nuestras madres nos han corregido o viceversa. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres para bien de la sociedad. Hay reglas en un hogar. Yo recuerdo que mamá decía, aquí hay reglas en un hogar. El que quiere salir a pasear con sus amigos tiene que cumplirlas. Katy, fregas todos los platos. Mi otra hermana tenía que hacer la otra labor. Habían reglas. Y eso tiene que ser así. ¿Cuánto más Dios que es santo? ¿Cuánto más Dios que benigno no pondrá sus reglas? Claro, aquí están sus reglas, aquí están sus leyes registradas en la palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a ver la naturaleza del hombre. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Está compuesta en 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Ahora, el hombre ¿es material? Sí, el cuerpo. Esto es material. El hombre es inmaterial, por supuesto. El alma y el espíritu es inmaterial. El espíritu es el soplo que Dios le dio a un cuerpo inanimado para que tuviese vida, que fue el primer hombre, Adán y Eva. El alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de todas nuestras emociones, decisiones, pensamientos y voluntad propia, voluntad humana, porque Dios al hombre, al mortal, sea sexo femenino o sea sexo masculino, le ha dado voluntad propia, voluntad humana. El libre albedrío de decidir, ¿lo hago o no lo hago? Por eso Deuteronomio 30, versículo 1 nos enseña, he aquí, dice Dios, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahora, escoge tú si te vas a la bendición o te vas a la maldición. ¿Qué sucedió en Génesis 3, versículo 17? Que el hombre desobedeció la voz de Dios, la voluntad de Dios, y trajo maldición a la tierra. ¿Quién trajo maldición a la tierra? Mucha gente dice, Dios ha traído maldición. Es la desobediencia del hombre que trajo maldición a la tierra. Pero hoy Dios te está revelando su voz, su voluntad y su carácter a través de la Sagrada Escritura. Escoge tú la bendición o la maldición si obedecieras mis palabras. Si obedecemos la palabra, vamos a estar bajo la cobertura de la bendición y Dios no se contradice en su palabra. Ahora nosotros podemos definir el pecado. Antes de definir el pecado, vamos a hacer una diferencia entre flaquezas humanas o debilidades humanas y el pecado. Flaquezas humanas es muy diferente al pecado. Ahora, la distinción de flaquezas humanas y de pecado es la culpa. Es la culpa, esa es la de distinción, la culpa. Muchas personas se culpan, están siempre culpándose y la culpa hace que eso se traiga una condenación divina y te enlaza con el pecado. Ahora, no todo el mal es pecado, no todo el mal es pecado, pero el pecado de la elección a no obedecer la palabra de Dios en sí nos va a llevar a pecar. ¿Por qué? Porque un error es una flaqueza humana. Un ejemplo, un individuo da una información incorrecta porque no tenía conocimiento de aquello. Éticamente hablando, no es pecado. Pero si este individuo
es consciente, ya es consciente de que esa información es falsa y sigue dando aquella información falsa, se convierte en un pecador. Esa es la diferencia. Muchas personas cometen errores, inconscientemente cometen errores. Ahora, el error es un maestro para nuestras vidas, sí, porque yo ya cometí el error y ya no lo voy a repetir, pero hay personas que ese error lo están convirtiendo en pecado porque lo repiten continuamente. ¿Y por qué lo hacen? Si son hijos de Dios, son creyentes, conocen la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no han pedido sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto, que nos enseña el libro de Santiago capítulo 3, la sabiduría que desciende de lo alto, en primer lugar, que es pura. Primeramente es pura, luego es pacífica, luego es benigna, llena de misericordia, llena de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Gloria a Dios que pidamos los dones, gloria a Dios que pidamos ministerio, gloria a Dios que pidamos un trabajo, gloria a Dios que pidamos una familia que nos ame. Gloria a Dios que pidamos por nuestra nación, pero en primer lugar pidamos sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto nos va a ayudar a gobernar conforme a la voluntad de Dios. En primer lugar es pura, sin incertidumbre. ¿Qué es sin incertidumbre? Es gente que está falta de confianza, falta de seguridad, que aún conociendo la palabra, duda de la palabra. ¿Será? ¿No será? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El ser humano puede cometer errores. Yo he cometido errores. He cometido pecados también. Y aquel que diga, no, yo no he pecado, lo hace mentiroso a Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al verso 10? ¿Qué nos enseña? Estamos viendo la diferencia entre flaquezas humanas y pecado. Ahora, porque muchas veces estamos juzgando, deliberadamente estamos juzgando, pero ¿qué nos enseña primera de Juan capítulo 1 versículo 8 al verso 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos, no, yo no tengo pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, la palabra no está en nosotros, el logos no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda bondad, de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, es diferente. Si decimos que no tenemos pecado, ahora si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Él. A Papá Dios lo hacemos mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. La palabra no está en nosotros. El logos no está en nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nuestra naturaleza de raza caída, nuestra inclinación al pecado, está latente en nuestro cuerpo. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Léanlo del verso 14 hasta el verso 25. Yo solamente voy a leer el verso 24. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí. Él no decía, yo soy un ungido, yo soy un todopoderoso. No, yo soy el altísimo, el sabio, el más entendido. No, miserable de mí. Él reconocía su área débil. Yo no sé cuál es tu área débil. Yo conozco mi área débil, pero yo no sé cuál es tu área débil. ¿Cuándo conocemos el área débil? Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la corrección de Dios. Miserable de mí, ¿quién
podrá, decía el apóstol Pablo, librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Doy gracias, elevaba su voz, doy gracias. ¿A quién? A Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Salvador, el que con su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, de todo pecado, nos limpia. Decía el apóstol Pablo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. ¿Qué batalla nosotros tenemos en qué? En nuestro cuerpo. Esto no te da legalidad para pecar, porque el Señor nos dijo que nos ha dado el Espíritu Santo, que Él nos ayudará, Él nos redarguirá, Él nos consolará, Él nos direccionará. Pero muchas veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los nacidos del agua y del Espíritu, contristan al Espíritu Santo, con enojo, con ira, con contiendas, con celos, con pleitos, con disecciones, etc. Con incredulidades lo contristan al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídala, que el Señor os la dará sin reprochar y se la dará abundantemente. Porque la sabiduría, como lo dije anteriormente, en primer lugar es pura, sin malicia, pacífica, benigna, bondadosa, llena de misericordia, llena de frutos y sin hipocresía, sin incertidumbre. Y muchas veces, pueblo de Dios, hijo de Dios, ay, santo Dios, cuando no te hacen un favor, cuando no acceden a lo que tú estás pidiendo, es un pecador, es una pecadora. Cuidado, que la Biblia dice que todos somos pecadores. Y aquel que diga que no comete pecado, lo hace mentiroso a Dios. Todos de una u otra forma pecamos. El apóstol Pablo decía, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pero ¿qué dije anteriormente? Que en el alma, ¿qué están? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra voluntad humana. Por eso nuestra mente tenemos que llenarla ¿con qué? Con la palabra de Dios. Yo te insto a que escudriñes la palabra de Dios, a que todos los días leas y hagas un devocional, porque allí nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahora, el pecado, ¿cómo lo define Juan Wesley? No sé mucho inglés, pero Juan Wesley define el pecado como una transgresión voluntaria a una ley conocida. Una transgresión voluntaria. Ahora, una ley conocida. Nosotros conocemos las leyes que están impuestas por los gobernadores de esta tierra, por los presidentes, los reyes. Conocemos la ley. Ahora, si nosotros conociendo las leyes, que llegar a una casa, entrar, robar, sustraer, ya sean joyas, ya sea lo que sea, yo digo, no, pero yo estoy robando porque necesito para comer, necesito para darle alimento a mis hijos, necesito. Pero yo estoy transgrediendo una ley que la conozco y voluntariamente estoy pecando. Voluntariamente estoy pecando. Ahora, ¿cómo define el credo de Westminster el pecado? ¿Cómo lo define? Lo define que es la falta de conformidad. Miren, la falta de conformidad con la ley moral de Dios. Gente que atenta a la santidad de Dios. Ay, no, yo le rompo las páginas a esto. Esto no me gusta, le rompo la página. Atentan ¿con qué? Con la santidad de Dios. Ahora, el pecado no solamente es transgredir la ley, no solamente es transgredir una ley, ya sea de Dios o ya sea de los gobernantes. La Biblia dice que debemos sujetarnos y obedecer a nuestras autoridades. Ahora, también también el pecado es ultrajar a la persona de Dios.
Cuando nosotros pecamos, no solo transgredimos la ley de Dios, sino ultrajamos a la persona de Dios. Llega un momento que nos conmovemos, Señor, perdóname, 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 pero luego que Dios nos perdona, nos limpia, nos lava, nos bendice, nos multiplica, volvemos a pecar, y eso lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia y le lloraron a Dios, Señor, y Dios lo libertó y volvieron a pecar. Y la iglesia de Cristo muchas veces está en esa condición. Dios perdona, estamos en el tiempo de la gracia, sí, Dios perdona. Dios nos lava con su sangre, nos limpia de toda maldad, pero es necesario que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, ya abandonemos el pecado. No practiquemos el pecado. Porque Jesús en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué estuvo Jesucristo aquí en esta tierra? Para deshacer toda obra del diablo, toda maldad del diablo. ¿Y cómo? Dejando la palabra de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Así que tú me podrás decir, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sí, la Biblia lo habla, que Dios nos ha dejado un simiente, nos ha dejado algo de Él, el Espíritu Santo, para nosotros poder tener un nuevo nacimiento. El que practica el pecado no ha nacido de nuevo, mas el que no practica el pecado ha tenido un nuevo nacimiento, un encuentro con Dios, es diferente. Yo pequé, hay personas que han pecado, han caído en adulterio, pero luego se han levantado y ya no han vuelto a cometer ese pecado. Ya no lo han vuelto a cometer, ya no están en la práctica del pecado. Lo dijo la palabra de Dios, todos de nosotros pecamos. Aquel que diga que no ha pecado, a él lo hace mentiroso. Pablo decía, hay una batalla en mis miembros, hay una batalla en mi cuerpo. Hoy yo te vengo a decir, iglesia, no te distraigas, porque tenemos una batalla en nuestro cuerpo. No te confíes, si ayunaste, si oraste, si usaste esas armas de guerra en el año 2023, que ya estamos a punto de finalizar, y luego dices en el año 2024, ya para qué ayunar, ya para qué orar. Si oré, ayuné, usé las armas de guerra y no me funcionó, déjame decirte que en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, eso va a funcionar. Sigue usando esas armas de guerra, porque tenemos un cuerpo lleno de pecado. Sigue usando el arma del ayuno, porque te desata de ligaduras de impiedad, de opresiones del diablo, te libera de yugos, de cargas. Sigue usando esa arma. Tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne. El pecado trae un deterioro. ¿A quién? A la raza humana, trae un deterioro. Hoy nos levantamos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como hijo de Dios, a decirle no más a la práctica del pecado, no más. Yo siempre escucho a personas que dicen, yo no miento, yo nunca he mentido. Cuidado, cuidado, que la palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan 1, verso 8 al 10, que el que diga que no ha pecado, a Dios lo hace mentiroso. Salgamos del pecado, no cometamos más prácticas de pecado, más violación a la ley de nuestro Dios. Y bueno, voy a hacer esta oración para despedirnos, no de la presencia de Dios, porque deseamos y anhelamos andar y conducirnos en la presencia de Dios. Yo te invito a que tú hagas esta oración. Si tú has estado en la práctica del pecado, ya sea brujería, adulterio, fornicación, hurto,
blasfemia, apostasía contra la palabra de Dios. Un día conociste esta palabra de Dios y te fuiste enojado porque no te saludó el pastor, porque el hermano, el líder murmuró de ti, habló mal de ti, porque no hicieron lo que tú quisiste. Hoy yo te vengo a decir que hagas esta oración y le pidas perdón porque Él es poderoso, fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Yo te invito en esta hora a decirle: Padre nuestro, tú estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora te pido perdón por todos los errores y por todo el pecado que he cometido. Y abro mi corazón y te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador, porque tú has venido, Jesús, a deshacer todas las obras del diablo. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que busques una congregación, un lugar donde se exalta el nombre de nuestro amado Jesucristo y puedas tú servirle a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. Que Dios os bendiga y el Señor está con cada uno de vosotros. El Señor os ama demasiado por cuanto Él ha dejado su palabra. Bendiciones.